Hola amigos de HG Engineering, continuando con el curso Especialización en AutoCAD Civil 3D aplicado a la hidráulica, en la unidad número 16, temas avanzados de Civil 3D, parte 2. Nos toca ver los temas 16.1, exportar secciones transversales de un río al GRAS 4.1 y 16.2, generar un corredor de anchos variables. Entonces veamos el tema 16.1, exportar secciones transversales de un río al GRAS. Ya en la plataforma del software Civil 3D 2018, lo que primero vamos a realizar es definir el área del proyecto y luego realizar los pasos para el proceso de exportación. La zona de proyecto se encuentra en la zona 18 Sur, UTM WGC84. Para ello nos vamos a Settings o Configuraciones, dibujo número 1, editar configuración del dibujo. Este proceso ya lo hemos realizado varias veces. Y vamos a colocar acá 18 Sur. Damos en aplicar y aceptar. Una vez que ya tenemos definido nuestra zona, lo que vamos a hacer es cargar nuestra plantilla por defecto. Entonces para ello primero lo que vamos a realizar es guardar nuestro archivo. Guardamos nuestro archivo en nuestra carpeta de trabajo. Guardamos nuestro archivo en nuestra carpeta de trabajo. La sesión número 16 y en data la sesión 16 tema 1 vamos a colocar acá sesión 16 tema 01. Damos en guardar. Muy bien, una vez que ya tenemos guardado, vamos al menú Manage, importar, y vamos a importar nuestra plantilla 2019, abrimos nuestra plantilla o importamos nuestra plantilla. Damos en OK, vamos en aceptar y esperamos un momento. Muy bien, damos a aceptar y ya tenemos nuestra plantilla. Ya la tenemos cargada. Lo que primero vamos a realizar es realizar un ejemplo de cómo importar, en este caso, la sección de un río hacia el software GRAS. Bueno, el software GRAS es un software de modelamiento hidráulico, tanto unidimensional como bidimensional. Las versiones unidimensionales a partir del GRAS 4.01. En este caso, nosotros lo tenemos instalado, el GRAS 4.01. Esta es la configuración del software, donde tiene los procedimientos tanto de abrir, guardar archivos, cargar una geometría, colocar los valores de caudales, bueno, si tenemos control de sedimentos, y los planes de corrida, ya sea en flujo permanente o no permanente. Y en esta parte se ve la visualización de los resultados, ya sea por secciones, por perfiles, una visualización en 3D y también las tablas de los resultados, Esta es la versión 4.01 que lo maneja a nivel unidimensional. ¿A qué se le define como unidimensional? Bueno, en una sola dimensión, que los valores que nosotros vamos a determinar los resultados tienen en consideración una sola dimensión en el espacio, espacialmente una sola dimensión. En cambio, el bidimensional, el GRAS 5.03, tiene la misma configuración del 4.01, pero con la diferencia de que tiene el OpenRAS Mapper para una visualización en 2D, ya sea del tramo de un río, y poder definir acá nuestras secciones, o también importar una imagen georreferenciada para poder, en este caso, definir con mayor exactitud nuestra zona de proyecto.
Bueno, entonces es lo que vamos a realizar. Para ello, en nuestra carpeta de trabajo ya tenemos definido una data que también se les va a entregar para poder, en este caso, realizar este pequeño ejemplo, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es importar nuestra data topográfica. Damos en insertar y podemos, si es un formato lang XML, podemos darlo desde acá o desde el botón de un archivo de puntos, ¿no? Desde un archivo de puntos damos en este botón y nos vamos data río, es el nombre del archivo. Damos en abrir y este archivo está definido desde este norte Z, ¿no? Este norte Z es como se ha definido la configuración del archivo. Podemos crear un grupo de puntos, data río por ejemplo, o puntos y un bajo río, ¿no? Damos en OK, esperamos un momento, doble clic en el scroll y ya tenemos definido nuestra zona de proyecto, que es el levantamiento topográfico en un río, ¿no? Entonces lo que ahora vamos a realizar es crear la superficie. Rápidamente nos vamos a superficie, clic derecho, creación de superficie, vamos a llamarlo río norte porque es el nombre. El estilo por defecto, damos en OK, se creó la base de datos río norte y lo vamos a definir en función a un grupo de puntos. Agregamos el grupo de puntos río, damos OK y ya se ha definido la topografía, ¿no? Podemos darnos cuenta de que el levantamiento es en la zona norte de un río que se encuentra en Chiclayo. Entonces damos clic derecho y decimos propiedades de la superficie. Lo que vamos a definir es la configuración de los triángulos, ¿no? Vamos a exagerar los triángulos, una exageración de 10 veces. Damos 10 veces, aceptar, aplicar y aceptar. Seleccionamos la superficie, clic derecho, editar estilo de superficie, vamos en display, en el edición model, activamos los triángulos, aplicamos y aceptamos. Otra vez seleccionamos la superficie, clic derecho, Object View, en una vista isométrica. Y como podemos observar, la superficie del río, ¿no? Y eso que está exagerado 10 veces. Bueno, esta zona de acá es una zona de un cerro que limita el río en sí, ¿no? Bueno, es un poco el levantamiento topográfico. Bien, entonces lo que vamos a realizar ahora, según las curvas de nivel, como podemos observar, por ejemplo acá tenemos una cota de 132 metros sobre el nivel del mar y acá tenemos una cota de 80. Quiere decir que el flujo del río discurre desde aguas arriba hacia aguas abajo. Una consideración para el momento de exportar hacia el GERRAS es de que nosotros debemos crear un alineamiento del eje del río. Entonces este alineamiento se debe mostrar desde aguas abajo hacia aguas arriba. Asimismo debemos también definir los bordes que definirán el ancho del río, ¿no? Muy bien, vamos a desactivar los puntos para poder tener una mejor visualización. Entonces nos vamos a grupo de puntos, clic derecho, propiedades, y en el estilo de punto vamos a desactivarlo y la etiqueta también desactivar. Vamos a aplicar y aceptar. Se han desactivado los puntos. Entonces ahora lo que vamos a realizar es crear el eje de alineamiento del río. Escribimos el comando polilínea
y definimos el eje del río, ¿no? Bien, una vez definido ya el eje del río, lo que vamos a realizar es crear un alineamiento de este eje. Para ello nos vamos al menú Home y a la ficha Alineamiento. Alineamiento, y decimos vamos a crear un alineamiento en función de objetos. Seleccionamos el alineamiento y damos Enter. Nos dice: está bien la dirección que ha tomado por defecto el software para el eje de la dirección del alineamiento. Bueno, le damos Enter y nos aparece este cuadro de diálogo en el cual vamos a definir el nombre del alineamiento. Le vamos a colocar eje río y decimos acá que vamos a agregar, no vamos a agregar curvas, no vamos a agregar curvas, y vamos a definir acá, aunque lo podemos tomar como defecto agregar curvas para una mejor visualización, y que borre por defecto la entidad existente. Entonces damos en OK y se ha definido las curvas por defecto y se ha definido también el alineamiento. En este caso tiene una longitud casi de 5 kilómetros. Antes de realizar ello, ahora lo que tendremos que definir es el ancho normal del río, ¿no? Para poder visualizar hasta dónde se debe de encontrar el área mojada. Bueno, podemos crear un offset a ambos lados o simplemente definir ese ancho constante. Damos polilínea y definimos ese ancho constante, ¿no? Según las curvas de nivel, o de repente apoyándonos de una imagen georreferenciada, podemos definirlo, ¿no? Damos Enter y ahora vamos a dibujar el otro tramo, ¿no? O en este caso vendría a ser el lado derecho. Esta parte de acá es un cerro, como se puede observar en la curva de nivel. Donde se contrae el flujo y luego ya se disipa, ¿no? Se disipa en toda su área, ¿no? Bueno, esta zona ha salido un poco defectuosa en lo que es el levantamiento. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí. Muy bien, una vez ya definidos los márgenes del río, lo que nos toca realizar ahora es crear las líneas de muestreo en este caso, para poder definir las secciones. Entonces, para ello nos vamos a Section y decimos crear líneas de muestreo o Sampling Line. Damos Sampling Line, nos dice selecciona el alineamiento. Podemos seleccionar el alineamiento y nos aparece este pequeño cuadro. En este caso lo vamos a llamar líneas de muestreo. ¿Sí? Nos define el río norte, sí, está bien. Así le hemos llamado a la superficie.
El estilo de superficie, bueno, vamos a colocarlo como terreno natural. Damos en OK y en OK. Como podemos observar, podemos definir las estaciones, pero también lo podemos realizar desde acá, en donde dice desde un rango de estaciones. Nos aparece este cuadro en el cual vamos a definir el inicio y el final. El lado izquierdo, un ancho de cuánto. Si no tenemos definido ese lado, podemos dar clic en este botón y decir, ¿no? El lado izquierdo, bueno, lo podemos definir en la parte más extensa. Entonces vamos a definir desde acá hasta acá. ¿Cuánto tiene? Aproximadamente 356 metros. Entonces vamos a ponerle 400 metros hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho también 400 metros, o podemos medirlo. El incremento de las tangentes cada 50, bueno, está bien, y al inicio y al final. Damos en OK, esperamos un momento y damos Enter, ¿no? Y como podemos observar, se han definido todas las secciones o líneas de muestreo. Entonces, ¿cómo poder arreglar acá? Debemos tener en cuenta de que ninguna línea de muestreo debería de cortarse, porque estaríamos analizando dos veces la misma sección. Entonces lo que vamos a realizar es editar estas líneas con tal de que no se corten o no se crucen. Simplemente seleccionamos la línea de muestreo y comenzamos a moverla, ¿no? Desde un lado hacia otro, como lo estoy realizando, ¿no? Hacia este lado también se están cortando. O de repente, si es muy conglomerado, podemos reducir el ancho de las, podemos reducir la distancia, ¿no?, que habíamos definido de 50 metros, quizás lo podemos definir como 100 metros para que no haya tantos cruces. Quizás el desplazamiento es muy corto. Claro que cuando se tiene mayor secciones, pues los resultados son más exactos, ¿no?, al momento de realizar el modelamiento. Pero esto es a manera didáctica, a manera de ejemplo.